Regalar una flor. Con esa idea salí a caminar hoy. No sabía a quién ni por qué. Solo sentía que alguien la podría necesitar. ¿Cómo sería hacer que con un simple gesto alguien cambiara su día, aunque fuera por un segundo? Caminé observando los rostros, buscando una señal que me dijera que esa flor le pertenecía. Y entre la multitud vi una mujer. Venía caminando con la vista fija en el suelo, el rostro serio, como si la carga del día le hubiera robado la capacidad de mirar de frente. Nadie la miraba, y no parecía interesada en nada ni en nadie. La observé por un momento, y decidí acercarme, probar mi teoría. Para vos, por hoy, le dije casi sin pensarlo. Mi voz era suave, pero clara, como si no tuviera dudas de lo que hacía. Ella levantó la cabeza rápidamente, y nuestros ojos se encontraron por un segundo. La sorpresa en su mirada era palpable. Estamos tan inmersos en los vaivenes del día a día, que me miró como si estuviera haciendo una locura, como si no supiera qué hacer con ese gesto. Se detuvo, pero la flor seguía en el aire, esperando ser tomada. ¿Por qué? Me preguntó. No lo hacía en tono de rechazo, sino como una pregunta profunda, casi como si no entendiera el motivo detrás de algo tan simple. ¿Hace falta un motivo? A veces no hace falta entender por qué. Solo hace falta dar. Le respondí, intentando que mis palabras sonaran sinceras. Quería que entendiera que no había truco, ni esperaba nada a cambio. Solo el deseo de regalar un momento de alivio. Se quedó en silencio por unos segundos. Entonces tomó la flor con cuidado, casi como si tuviera miedo que se desvaneciera en el aire. ¿Y si no la merezco? Me preguntó. No se trata de merecerlo. Te vi caminando tan seria que sentí el deseo de dártela. A veces el simple hecho de ser visto entre millones puede cambiar todo. Y hoy, por algún motivo, te vi, le respondí. Ella miró la flor en sus manos. Sus dedos rozaron los pétalos suavemente, como si de repente se diera cuenta que no le ofrecía solo una flor, sino un momento de conexión, algo que no esperaba recibir. Finalmente levantó la mirada, y lo hizo con una suavidad que no había tenido antes. Algo en su rostro había cambiado. La tensión que llevaba encima, ese peso invisible que la había hecho caminar tan rápido, ahora parecía haberse aligerado. Sus labios se curvaron, primero tímidamente, luego con más seguridad, hasta que finalmente su rostro se iluminó con una sonrisa. Era una sonrisa que no tenía que ver con la flor en sí, sino con lo que había despertado dentro de ella. Esa sonrisa era suya, pero también era mía. Muchas gracias, dijo, y sus ojos brillaron, como si no pudieran retener las lágrimas. Algo que no podía explicarse con palabras. Gracias a vos, por tu sonrisa. Solo pensé que un pequeño gesto puede cambiar un día, o una vida. Y vos con esa sonrisa también cambiaste mi día. Ella asintió con la cabeza y respiró hondo. Te prometo que hoy mi día será diferente, me dijo, con una sonrisa que no solo se quedaba en sus labios, sino que iluminaba su rostro entero. Se marchó con su flor. Su paso era más firme, su postura más erguida. Era como si se hubiese transformado en otra mujer. Y cuando ya estaba por girar la esquina, se detuvo y me miró por última vez. Me llevo esa sonrisa como prueba que ese gesto, tan simple, había hecho la diferencia. Para ella y también para mí. A veces basta un pequeño gesto para que todo se vea diferente. Entre el perfume suave de las rosas de nuestro jardín, con el abrazo de la mariposa, te posas en